Episodio 1. El día en que alguien más leyó su sentencia, antes de que él muriera. No estaba enfermo. No estaba dormido. Y sin embargo, oyó su sentencia eterna como si ya estuviera muerto. Su nombre era Julián Ortega. 62 años. Viudo. Es profesor de literatura. Nunca creyó en nada. Salvo en la lógica. Hasta que el reloj de su cocina se detuvo a las 3:17 de la madrugada. Sin razón alguna. No hubo ruidos. Ni truenos. Solo una voz. Una voz que no venía del cielo. Ni de la tierra. Venía desde dentro. Julián Ortega, ya has sido juzgado. Se quedó helado. Pensó que soñaba. Pero el sabor metálico en su lengua le decía que estaba despierto. La voz no gritaba. No condenaba. Solo leía. Como si alguien hubiese abierto un libro sellado con su nombre desde antes de que naciera. Abandonaste 3 oraciones que fueron escuchadas y jamás respondidas. Mentiste cuando dijiste, estoy bien. Y no te perdonaste por no sentir nada. Fuiste testigo de 2 milagros, y los negaste por orgullo. Su cuerpo temblaba. Cada palabra pesaba como una piedra lanzada al alma. Pero lo más aterrador no era lo que escuchaba, sino lo que recordaba. Porque esas cosas, esas fallas, esas traiciones íntimas, no se las había contado ni a sí mismo. Julián cayó de rodillas. Solo en su cocina. El reloj seguía detenido. Pero el juicio continuaba. ¿Te atreverías a pedir misericordia, ahora que sabes que fuiste amado? Incluso cuando no lo pediste. Clamarías redención, sabiendo que elegiste el olvido voluntariamente. Y luego, la frase final. Aún no has muerto. Pero ya has sido escuchado. Y la decisión no será tuya. La voz se apagó. Y con ella, algo dentro de él se rompió para siempre. Julián vomitó sangre. No por enfermedad, sino porque su cuerpo no sabía cómo sostener el peso de lo eterno. Y entonces entendió la parte más cruel. No había visto a Dios. Pero Dios ya lo había visto a él. Episodio 2. El día en que vio su propio entierro, sin haber muerto. El cuerpo de Julián respiraba. Pero su alma ya no estaba completamente dentro. Después de aquella noche, no volvió a dormir. Ni quiso. Cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba. Como un eco que no entendía de tiempo ni perdón. Intentó convencer a sí mismo de que había sido un delirio. Un sueño vívido. Un ataque nervioso. Pero entonces ocurrió lo imposible. El sábado, mientras paseaba por las calles vacías de su barrio, ese ritual silencioso que usaba para evitar la realidad, vio a un grupo de personas en la entrada del cementerio. Curioso, se acercó, pero nadie lo miraba. Nadie lo saludaba. Nadie lo reconocía. Hasta que vio el ataúd. Y lo que había encima de la tapa. Una fotografía en blanco y negro. Su cara. Su entierro. Su nombre. Su fecha de nacimiento. Pero sin fecha de muerte. Julián sintió un vértigo profundo. Quiso correr. Gritar. Despertar. Pero no pudo. Porque no estaba soñando. Se acercó más. Observó los rostros. Y uno por uno, reconoció a todos los que había amado y alejado. Su hermana. Su mejor amigo de la infancia. Una mujer que nunca se atrevió a amar, y que ahora lloraba en silencio. Todos estaban allí. Pero nadie lloraba por rabia. Ni siquiera por dolor. Lloraban como quien llora a un ausente que nunca volvió a ser el mismo. No estoy muerto, murmuró Julián. Estoy aquí. Y fue entonces cuando alguien que jamás debería haber estado allí, se giró hacia él. Un niño. Con túnica blanca. Ojos sin pupilas. Y voz que resonó como trueno en su pecho. No te están enterrando a ti. Están enterrando lo que pudo haber sido, si hubieras escuchado antes. La tierra tembló levemente. El ataúd comenzó a cerrarse solo. Y Julián sintió algo dentro de su espalda, una puerta que se cerraba por dentro. Corrió. Corrió como nunca. Pero la sensación no lo abandonó. Acababa de asistir a su juicio emocional. Y acababan de enterrar la versión de él que eligió no despertar. La pregunta ahora no era si iba a morir, sino, ¿quién lo sería cuando finalmente lo hiciera? Episodio 3. El nombre que no recordaba comenzó a perseguirlo. No aparecía en su documento. No lo usó su madre. No lo escribió jamás. Pero empezó a escucharlo, susurrado en cada rincón donde el silencio pesaba. Después del día del entierro sin muerte, Julián ya no era el mismo. Dormía poco, comía menos. Y cada objeto cotidiano, un espejo, una puerta, el vapor de la ducha, parecía devolverle algo que no era su reflejo, sino su deuda. Primero fue un sueño. Un desierto blanco. Sin cielo. En el centro, una figura con capa oscura y rostro cubierto. No hablaba. Solo escribía. Con una pluma que parecía hecha de luz vieja. Y al final del sueño, antes de que despertara empapado en sudor,
Esa figura alzaba la cabeza y decía: el que fue llamado Maorel aún debe responder. Ese nombre, Maorel, no era suyo. O eso creía. Pero al día siguiente, alguien lo pronunció en voz alta en el mundo real. Una niña en la plaza, desconocida, se acercó a él. Lo miró con total certeza y susurró: ¿por qué volviste si no querías recordar? Él tembló. Ella sonrió con ternura antigua. Mi madre dice que algunos llevan su verdadero nombre bajo la piel. Pero tú lo llevas en los ojos. Julián retrocedió, tropezando con sus propios pasos. Sintió como si todo su cuerpo lo estuviera traicionando. Como si un recuerdo olvidado intentara salir a la fuerza. Esa noche, no logró cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía, alguien más decía ese nombre. No una, sino muchas voces. Voces en murmuros, en gritos, en oraciones perdidas. Maorel, Maorel, el que vio su juicio, el que aún no ha elegido. Entonces lo comprendió. No solo había sido escuchado, había sido llamado por lo que fue, no por lo que aparenta ser ahora. Y esa llamada no era una advertencia, era una invitación. ¿A qué? A algo que el mundo moderno no sabe explicar. El juicio fue solo el inicio. Lo que venía ahora era el retorno. Pero no todos regresan siendo los mismos. Episodio 4. Las visiones llegaron, y no eran de esta vida. No eran sueños. No eran recuerdos. Eran escenas que no cabían en ningún tiempo. Julián, o Maorel, como ahora resonaba dentro de él, empezó a ver fragmentos en los espejos. Primero fueron destellos. Un cielo sin estrellas. Una ciudad sin tierra. Una sala de juicio hecha de luz que no iluminaba, sino que revelaba. Después vinieron los sonidos. Campanas que no colgaban de campanarios. Cánticos que no usaban palabras. Y una frase repetida como sentencia. ¿Quién renunció al fuego para nacer como carne? Debe arder antes de morir. Cada visión lo desgarraba. No con violencia, sino con claridad. Como si una verdad enterrada comenzara a subir. Centímetro a centímetro. Hasta la garganta. Una noche, al tocar sin querer una cruz de madera que colgaba en una tienda, sintió el suelo desaparecer. No cayó. Flotó. Y al abrir los ojos, ya no estaba en su ciudad, ni en su siglo, ni en su cuerpo. Estaba rodeado de figuras hechas de fuego azul. Y frente a él, una mesa sin patas, flotante. Sobre ella, un pergamino sin tinta, pero que hablaba. Has elegido olvidar 3 veces. Y aún así, tu alma ha vuelto a mirar. Julián trató de hablar. No pudo. Las figuras no lo juzgaban. Solo lo miraban, como quien espera que uno se reconozca solo. Y entonces, vio su rostro. No el que conocía, sino otro. Antiguo. Eterno. Con marcas en la frente, como si alguna vez hubiera llevado una corona que quemaba. Una de las figuras extendió su brazo y señaló su pecho. Allí, una palabra brillaba lentamente. Renunciante. Y la voz final llegó. Sin forma. Sin dueño. No se te castigó por dudar. Se te juzgó por lo que viste y decidiste callar. Despertó con sangre en la nariz. Y el espejo del baño, rajado. Pero en el vidrio, antes de quebrarse, alcanzó a leerse una frase escrita con vaho. Recuerda lo que dijiste antes de nacer. Si alguna vez olvido, háganme escuchar antes de morir. Y el eco de esa promesa, esa que nadie más conocía, le heló el alma. Porque por primera vez, no quería morir. No aún. Tenía que recordar todo. Aunque doliera más que el juicio mismo. Episodio 5. No era el único, había otro que fue juzgado y decidió callar. Creía que su condena era única. Que el juicio lo había escogido a él solo. Pero el silencio, a veces, esconde a otros que también escucharon y eligieron no hablar. Después de la visión, Julián no podía dejar de caminar. Sus pies lo llevaban, como si buscaran una dirección que su conciencia aún no reconocía. Calles vacías, parques cerrados, y un cementerio olvidado. Allí, lo encontró, un anciano, sentado en una silla de ruedas oxidada, con los ojos cerrados, y una cruz de ceniza dibujada en la frente. Lo escuchaste también, ¿verdad? Dijo el hombre sin abrir los ojos. Julián se congeló. ¿El qué? El juicio. ¿El tuyo? ¿El mío? El de todos los que alguna vez vieron lo que no debían antes de nacer. El anciano alzó la mano con dificultad. Sus dedos temblaban como ramas al viento. Yo me llamaba Arturo. Pero él me llamó de otra forma, cuando tenía 9 años. Me mostró lo que iba a ser, y lo que decidí no llegar a ser. Julián lo miraba, con la garganta seca. Arturo continuó. Vi el día de mi muerte a los 17. Vi a mi madre llorar antes de saber que me perdería. Vi la mentira que iba a decir para salvarme.
y vi cómo esa mentira me alejaría de él. Entonces, él me juzgó, no por mentir, sino por saberlo y seguir adelante como si no lo hubiera visto. El viento del cementerio pareció callar, como si respetara esa confesión sagrada. ¿Y tú, Julián? También lo sabías, ¿verdad? Julián asintió. Sintió una punzada en el pecho, como si su corazón no pudiera sostener más verdades reveladas. Arturo soltó una última frase. Escucha bien, no fuimos elegidos para ser castigados. Fuimos elegidos para no olvidar que el juicio ya ocurrió y aún así tenemos una última decisión. Entonces, sacó algo de su chaqueta. Un papel viejo, amarillento, con una sola frase escrita a mano. El que escucha su final aún puede reescribirlo, pero solo si acepta recordar lo que fue antes de merecerlo. Cuando Julián alzó la vista, Arturo ya no estaba. Ni la silla, ni la cruz en el suelo. Solo el eco, solo el papel en su mano. Y una certeza brutal. Aún tenía elección, pero no tendría mucho tiempo. Episodio 6. Su juicio fue presenciado por algo que no tiene forma humana. No todos los ojos que miran juzgan, pero algunos recuerdan mejor que Dios. Las noches de Julián ya no eran noches. Eran agujeros, vacíos donde las voces venían sin cuerpo, y las imágenes sin lógica. Pero esa madrugada fue distinta. Despertó con una sensación helada en la nuca. No de miedo, de ser observado. El reloj marcaba 3:33. Siempre, como si el tiempo supiera algo que él aún no entendía. Se levantó, fue hasta el espejo del pasillo. Y por primera vez, su reflejo no coincidía con sus movimientos. Retrocedió. El reflejo no. Se quedó mirando. Y entonces habló. Tu juicio no fue secreto. Fue presenciado. Y no por santos. Ni por hombres. El espejo se oscureció. Como si alguien apagara el mundo del otro lado. Y luego, apareció una silueta. Alta, delgada, sin rostro, sin boca, pero con ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz. ¿Qué eres?, logró preguntar Julián, sintiendo que su lengua pesaba como piedra. La voz no vino del ser, vino de su propio pecho. Fui testigo, el primero, el que apuntó, el que no perdona, pero tampoco condena. Solo recuerda. Entonces el ser alzó una mano, y el espejo estalló en miles de fragmentos. Pero ninguno cayó al suelo. Cada trozo flotaba, y en cada uno, Julián vio una versión distinta de sí mismo. Un asesino, un padre, un sacerdote, un cobarde, un mártir, un niño que nunca fue nacido. ¿Cuál fui yo?, susurró, desesperado. La figura respondió, todos, porque el juicio no fue sobre lo que hiciste. Fue sobre lo que podías ser y rechazaste ser. Una de las imágenes ardió en fuego azul, la más luminosa, la que lo mostraba caminando entre hombres, con los ojos llenos de compasión y poder. Ese eras tú, si hubieras aceptado el don, dijo la voz. El don de ver, y no huir, de saber, y no callar. El fuego se extinguió, los fragmentos cayeron, y Julián quedó solo, temblando, roto, pero con una frase tatuada en su mente. La peor condena no es el infierno, es recordar lo que pudiste ser, cuando ya es demasiado tarde. Pero, ¿aún lo era? Episodio 7. La segunda sentencia vino de quien lo amó antes de nacer. No todas las voces que juzgan hieren. Algunas simplemente lloran mientras lo hacen. Después de aquel encuentro con la figura sin forma, Julián pensó que había tocado fondo. Pero el abismo no tiene suelo. Solo otros nombres que no sabías que llevabas dentro. Esa noche, algo cambió. No sintió frío, ni miedo. Sintió ausencia. Como si el mundo entero lo hubiera dejado solo para que escuchara algo que no debía filtrarse entre los vivos. A las 4:04 a.m. El aire se detuvo. Los árboles no se movían. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si el universo supiera lo que estaba por manifestarse. Y entonces, la voz. No era temblorosa. No era cruel. Era dulce. Dolorosamente dulce. Maorel, ¿por qué no volviste por mí? Julián se paralizó. Esa voz no era de este mundo, pero tampoco era divina. Era humana, íntima, tan profundamente familiar que hizo que sus rodillas cedieran sin resistencia. Yo esperé, antes del nacimiento, antes de los nombres, antes de que tú eligieras bajar a olvidar. Elena. Ese fue el nombre que emergió en su mente. Un nombre que no existía en su vida actual, pero que su alma guardaba como el recuerdo más sagrado. Te prometí recordarte, si tú lo hacías primero. Pero elegiste el miedo. Y yo, el silencio. Julián comenzó a llorar. No entendía cómo podía amar a alguien a quien no conocía en esta vida, pero recordaba más que a sí mismo.
¿Quién eres?, susurró, con la voz hecha ceniza. La respuesta no fue una frase. Fue una visión. Una cúpula de luz. 2 figuras cogidas de la mano antes de nacer. Un juramento sellado sin palabras. Si uno de los dos olvida, el otro debe recordarlo hasta que despierte. Pero él olvidó. ¿Y ella? Ella lo esperó en el borde del velo. Hasta que la muerte la reclamó antes de tiempo. Mi juicio fue rápido. Maorel. Porque no dudé. Porque amé sin condiciones. Pero tú aún puedes elegir. El viento regresó. Las luces volvieron a su ritmo. Pero dentro de Julián, nada volvió a ser igual. Porque había recibido una segunda sentencia. No divina. No neutral. Sino una entregada por el amor más puro que el alma puede recordar. Y esa voz, antes de desvanecerse, dejó una promesa que aún ardía. Te espero, en la parte del cielo donde no existen los templos. Solo los que no olvidaron amar después de ser juzgados. Episodio 8. El ángel que fue expulsado por defenderlo durante el juicio. No todos los ángeles caen por rebelarse contra Dios. Algunos caen por no aceptar que un alma como la suya debía ser condenada. Julián no durmió esa noche. La voz de Elena aún temblaba en su pecho como si no quisiera apagarse. Pero al amanecer, lo sintió. Una presencia. No oscura, no agresiva, sino profundamente herida. Estaba de pie frente a su ventana. No entró. No pidió permiso. Solo lo miró. Y en esa mirada, Julián sintió algo que no había sentido nunca. Vergüenza sagrada. El ser era humano en forma. Pero sus ojos no lo eran. Eran ceniza y oro al mismo tiempo. Como si hubieran visto cosas que ya ni el cielo se atrevía a recordar. ¿Quién eres?, susurró Julián. Y la respuesta fue simple. Pero cambió todo. Yo estuve allí. Cuando te juzgaron. Yo fui el que habló. Cuando todos guardaron silencio. Julián cayó al suelo. No por miedo, sino porque entendía lo que eso significaba. Durante su juicio, alguien intercedió por él. Y fue castigado por hacerlo. No podías, murmuró Julián. No debías. El ángel se acercó. Sin tocarlo. No debía. Pero amaba demasiado tu alma para mirar sin decir nada. Y por eso, Kay. Las lágrimas de Julián eran silenciosas. Como si el alma misma llorara desde lo más profundo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otro? El ángel se arrodilló frente a él. Y dijo lo que ningún cielo jamás admitió en voz alta. Porque tú ibas a ser más que hombre. Ibas a recordar. Ibas a abrir grietas en el olvido. Ibas a amar con la fuerza de quien ya había sido condenado y aún así eligió el perdón. Y entonces, el ángel extendió su mano. No ofrecía salvación. No ofrecía redención. Solo una elección. Puedo llevarte ahora. Pero si eliges quedarte, verás lo que viene cuando se rompe el equilibrio entre el juicio y el amor. Julián no respondió. Solo cerró los ojos. Y por primera vez desde que todo empezó, no pidió perdón. No pidió explicación. Solo dijo, quiero ver. Aunque me cueste el alma, quiero ver. El ángel sonrió con tristeza. Y desapareció. No voló. No se desvaneció. Fue borrado. Como si su existencia hubiera sido un error hermoso. Episodio 9. Comenzó a ver como los que aún no han nacido. El problema no fue ver el más allá. El verdadero abismo. Fue empezar a ver el presente como si aún no hubiera comenzado. Desde la visita del ángel caído, Julián ya no distinguía el tiempo. Las horas no lo obedecían. Los objetos parecían observarlo. Y lo más aterrador, la realidad parecía estar hecha de grietas que solo él podía ver. Las personas en la calle hablaban, pero sus palabras llegaban a él antes de ser pronunciadas. Los niños lo miraban y lloraban. No por miedo, sino porque reconocían algo que aún no sabían explicar. Y luego, empezó la visión. Cada vez que cerraba los ojos, veía un lugar donde el alma aún no tenía cuerpo. Un espacio blanco, sin forma, donde millones de conciencias flotaban como fuego dormido, esperando ser enviadas al mundo. Pero entre todas, había una que se negaba a bajar. Una luz más brillante, una voz más antigua. Y Julián, al acercarse, entendió lo inconcebible. Esa alma no quería nacer, porque ya lo había hecho antes. Yo ya fui Maorel, le dijo la luz sin voz. Y ya fui juzgado. En ti. Era un fragmento suyo. Una parte de su alma que no descendió con él. Una parte que quedó entre mundos. Esperando a que Julián recordara. Y lo viniera a buscar. Tú viniste a unir lo que el juicio separó, dijo la luz. Pero no estás solo. Y entonces lo vio. Una figura que lo miraba desde lejos. Cubierta por un velo. Pero en sus ojos habitaba el recuerdo del Edén. ¿Quién eres?, preguntó Julián. La figura se acercó. Soy la memoria que no soportaste cargar.
Fui tu voz cuando elegiste callar. Y ahora, vengo a devolverte lo que ocultaste incluso de ti mismo. Julián despertó gritando. En sus manos. No tenía heridas. Tenía escritura. Frases que no conocía. Pero que su alma, al leerlas, lloró sin comprender por qué. Esa noche, el cielo no estaba arriba. Estaba adentro. Y por primera vez, Julián no sintió que iba a morir. Sintió que iba a ser enviado de nuevo. Pero esta vez, sabiendo quién fue, y lo que el juicio nunca quiso que dijera en voz alta. Episodio 10, el segundo juicio no era para condenarlo, era para oír si creía que Dios fue justo. Nadie lo esperaba. Ni siquiera él. Un juicio donde no habría veredictos. Solo una pregunta. ¿Lo merecías? Esa noche, Julián no fue llevado por sueños. No fue transportado por visiones. Fue llamado. El cielo no se abrió. Fue su pecho el que lo hizo. Y por esa grieta invisible, su conciencia fue arrancada sin dolor. Como si el alma supiera exactamente a dónde debía ir. Apareció en un espacio sin color. Sin arriba ni abajo. Sin formas. Solo presencia. Frente a él. Una figura de luz. Pero ya no lo intimidaba. Porque esta vez, él también brillaba. Maorel, dijo la voz eterna. Has visto. Has recordado. Has llorado tu verdad. Ahora te toca hablar. Julián no entendía. ¿Hablar? ¿De qué? Y entonces vino la pregunta. La única que jamás había imaginado escuchar del otro lado del juicio. ¿Crees que Dios fue justo contigo? Silencio. No de presión, sino de espera. Julián sintió que todo su ser temblaba. No por miedo, sino porque, por primera vez, era libre de responder sin ser corregido. Y respondió. No, no lo fue. La luz no se apagó. No rugió. Solo escuchó. Me juzgaron antes de comprenderme. Me señalaron por errores que aún no había cometido. Me observaron sin explicarme lo que portaba. Y cuando dudé, me hicieron cargar con una culpa que no era solo mía, sino del silencio del cielo. Sus palabras no eran rabia. Eran pura verdad. Sin adornos. Sin miedo a ser fulminado. Pero tampoco fui justo yo. Olvidé por cobardía. Callé por ego. Herí por no querer mirar hacia adentro. La figura se acercó. No con juicio. Con reverencia. Eso es lo que nunca antes se había dicho en este lugar. Julián sintió que algo ardía dentro de él. No lo destruía. Lo limpiaba. Y entonces vino la frase final. Los que aceptan haber sido injustos con su propia alma son los únicos capaces de entender a Dios. Julián cayó de rodillas. No por castigo, sino por claridad. El segundo juicio había sido suyo. Y lo había superado no por ser perfecto, sino por atreverse a hablar después de haber sido escuchado. Episodio 11, regresó, con una verdad que el cielo nunca se atrevió a escribir. Nadie lo vio desaparecer. Pero todos notaron el momento en que volvió. Porque el aire cambió. Porque el tiempo se detuvo. Y porque el silencio se inclinó. Julián abrió los ojos a las 5:05 de la madrugada. No sudaba. No temblaba. No lloraba. Solo respiraba. Como si por primera vez lo hiciera con conciencia de estar vivo. Se levantó, caminó. Y cada paso tenía un peso distinto. Como si sus pies llevaran la memoria de algo que ya no pertenecía a este plano. El mundo seguía igual. Los autos. Las noticias. El café. Pero él no. Porque había cruzado la línea que separa al condenado del que comprende por qué fue juzgado. Y volvió con algo. No una profecía. No un castigo. Sino una palabra que no existía en ningún idioma humano. Una palabra que ni siquiera los ángeles se atrevieron a registrar. Porque nombrarla era aceptar que Dios también dudó. Esa palabra estaba grabada ahora en su piel. Invisible para los ojos. Luminosa para las almas que ya comenzaban a despertar. ¿Estás bien?, le preguntó un joven en la calle. Al verlo pasar, Julián lo miró. Y con una sonrisa suave, respondió. Estoy completo. Esa fue la primera verdad. Porque ya no era Julián. Ni Maorel. Era ambos. Y era más. Era el eco consciente de todo lo que el juicio quiso silenciar. Esa noche, mientras caminaba por el viejo cementerio, las estatuas se agrietaron. Pero no por deterioro, sino por reverencia. Y una lápida sin nombre, olvidada por décadas, se encendió suavemente. Julián se detuvo ante ella. Y sin saber por qué, murmuró. Tú también fuiste escuchado, ¿verdad? El viento respondió. No con palabras. Con una sensación clara. Todos los que alguna vez callaron su juicio, dejaron una grieta por donde puede pasar la luz. Entonces lo supo. Su regreso no era final. Era el principio. Porque lo que había traído del otro lado, no era para él solo. Era para decirlo.
para compartirlo, o para morir intentándolo. Episodio 12. Cuando habló, otros comenzaron a recordar el juicio que también oyeron en silencio. No gritó. No necesitó púlpito. Solo dijo la verdad. Y esa verdad no fue recibida con fe, sino con miedo. Fue en una cafetería. Julián pidió un té. Y al ver a la camarera temblar mientras servía, supo que algo se estaba moviendo en ella. ¿Estás bien?, le preguntó, con voz calma. Ella lo miró, confundida, y luego aterrada. Anoche soñé con una sala blanca, donde alguien leía cosas de mí, que no sabía que recordaba. Julián no se sorprendió. No fue un sueño. Fue tu juicio. Solo que aún no lo llamaste por su nombre. La camarera dejó caer la taza. No por torpeza, sino porque sus manos empezaban a reaccionar al recuerdo. A los 3 días, lo detuvo un hombre en la calle. ¿Tú, escuchaste también? En la siguiente semana, 7 personas más. Una niña de 9 años. Un anciano mudo que volvió a hablar. Una mujer embarazada que dijo que su hijo le susurraba cosas que aún no sabía pronunciar. Todos con la misma confesión. Fui juzgado, antes de morir. Pero no entendí, hasta que te oí hablar. Julián no se llamaba a sí mismo profeta, ni iluminado. Solo decía la verdad que nadie quería escuchar. No estás condenado. Estás recordando. Y recordar, duele más que cualquier infierno. Porque el juicio no castiga lo que hiciste. Te enfrenta con lo que decidiste no ser. Y entonces ocurrió. Una mujer, vestida de blanco, llegó desde otro pueblo. Se arrodilló frente a él. Yo estuve en tu juicio. Julián palideció. ¿Cómo sabes eso? Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos cubiertos de lágrimas, y una cicatriz en la frente. En forma de círculo. Porque fui enviada a callarte. Pero al oírte hablar, recordé el mío. Y no puedo callarte, Maorel. Porque si lo hiciera, me volvería a olvidar de mí misma. Esa noche, decenas de personas comenzaron a soñar lo mismo. Una sala sin paredes. Una voz sin rostro. Y una frase grabada en el aire. Ya no basta con ser buenos. Hay que recordar lo que nos hizo callar cuando aún podíamos hablar con él. Julián no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque sabía. La próxima vez que hable, el cielo tendrá que responder. Episodio 13. El día que el cielo bajó, y no vino a juzgar, sino a preguntar. El mundo no tembló. No hubo relámpagos. No cayó fuego del cielo. Pero todos los que llevaban una herida invisible la sintieron abrirse al mismo tiempo. Ocurrió a las 3 de la madrugada. El aire cambió. No soplaba viento. No se movían los árboles. Pero una presencia invisible hizo que las almas se arrodillaran antes que los cuerpos. Julián despertó sin alarma. Ya lo estaban esperando. No en la calle. No en la iglesia. En el centro de su conciencia. Caminó hasta la colina donde tiempo atrás había visto una figura sin rostro. Pero esta vez, lo que bajó tenía voz. Y no era una cualquiera. Era la voz que escucharon Adán antes de esconderse. Moisés antes de responder. Y los que temblaron en silencio, sabiendo que ya no podían mentirle a su alma. Maorel, dijo la voz. No venimos a juzgarte. Ni a corregirte. Venimos a preguntarte, lo que jamás le hemos preguntado a un ser humano. Julián cayó de rodillas. No por miedo, sino porque sabía lo que significaba que el cielo preguntara. Durante siglos hablasteis con nosotros. Clamasteis justicia. Pedisteis perdón. Temisteis el infierno. Pero nunca os dimos el derecho de juzgar al que juzga. Y entonces lo dijeron. Sin ira. Sin orgullo. ¿Crees tú, Maorel, que nosotros hemos sido justos con la humanidad? El tiempo se detuvo. Julián no respondió enseguida. Sintió miles de voces arder dentro de él. Voces de madres que no fueron escuchadas. De mártires anónimos. De niños que murieron rezando. De santos que no fueron canonizados. Porque no encajaban en el diseño del templo. No, dijo finalmente. No han sido justos. Han sido obedecidos. Han sido temidos. Pero no, comprendidos. La luz que lo envolvía no se apagó. No se retiró. Se hizo más humana. Como si el cielo, por primera vez, quisiera aprender. Entonces habla. Dinos lo que nosotros olvidamos, cuando dejamos de ser compasión y comenzamos a ser poder. Julián alzó la vista. Ya no como hombre, ni como alma, como testigo, y con voz firme. Respondió. Ustedes olvidaron que el juicio no es un trono. Es un espejo. Que el amor no se impone con gloria, sino con heridas compartidas. Y que un solo ser humano que se atreve a recordar su juicio, puede revelar los errores del cielo. La presencia no habló más. Pero antes de desvanecerse, el firmamento dejó caer una lágrima. Y esa gota no tocó la tierra. Entró directamente en el pecho de Julián.
como un sello, como una marca, como una promesa. El juicio también puede redimirse. Episodio 14. Si hablaba, destruiría el velo. Si callaba, traicionaría su juicio. La revelación no pesaba en su espalda, pesaba en su lengua, porque sabía que el mundo no estaba preparado para escuchar, que el cielo también se había equivocado. Desde aquel amanecer, Julián ya no era solo un hombre que había oído su juicio. Era un testigo que había sido escuchado por lo alto. Y no cualquiera. Fue el primero en mirar a la presencia eterna y verla bajar la cabeza. Pero esa gloria traía un precio. ¿Qué hacer con esa verdad? El mundo seguía girando. Indiferente. Las iglesias cantaban. Los fieles rezaban. Los templos levantaban estatuas a un Dios que nadie se atrevía a cuestionar. Y él cargaba con una frase que podía desgarrar los cielos. El juicio puede redimirse. Si lo decía, abriría grietas en los dogmas. Sería llamado hereje, blasfemo, loco. Sería perseguido no solo por los hombres, sino quizás por lo que el cielo aún no ha perdonado en sí mismo. Pero si callaba, ¿en qué se convertiría? ¿Un segundo silencio? ¿Un eco que traicionó su propio despertar? Esa noche, Julián se encerró en una iglesia vacía. No a rezar, a decidir. Frente al altar, donde una cruz colgaba sin vida, colocó una hoja en blanco. Si hablo, que la tinta aparezca sin que yo la toque. Esperó. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Silencio. Pero al minuto 13, una letra comenzó a formarse sola. Una palabra. Una sola. Háblales. Julián tembló. Porque entendía. Porque ya no podía esconderse en el misterio. Si he sido testigo, entonces seré testimonio. Salió al día siguiente. Se paró en medio de la plaza del pueblo. Subió a la fuente. Sin gritar. Habló. Dios también ha llorado por lo que hizo. Y solo quiere que alguien le diga que puede cambiar. Silencio. Primero uno largo, duro, pesado. Y luego, una mujer en el público rompió a llorar. Después, un anciano cayó de rodillas. Y una niña de apenas 5 años alzó la vista y susurró. Yo también escuché mi juicio. Y soñé que alguien como tú venía a decirme que no estoy sola. Ese día, el cielo no rugió, no castigó, no cayó, solo brilló distinto. Como si, por primera vez, se sintiera comprendido. Episodio 15. No fue elegido por ser santo, sino por atreverse a mirar a Dios con los ojos abiertos. No vino la muerte a buscarlo. Vino la verdad que había estado esperándolo, desde antes que naciera. Julián se sentó frente al mar. No quedaba mucho por decir. Había hablado. Había recordado. Había despertado memorias en otros, que ni siquiera sabían que estaban dormidos. Pero esa noche, la última, algo más lo aguardaba. La luna no salió. Las estrellas se apagaron una a una. Y en el horizonte, una figura caminaba sobre las aguas. Sin rostro, sin sombra, solo presencia. Maorel, dijo la voz, como si viniera desde todos los rincones del universo. ¿Sabes ya por qué fuiste elegido? Julián cerró los ojos. Pero no por miedo, por claridad. No fui el más puro, ni el más sabio, ni el más fiel. Fui el único que, después de oír su juicio, aún quiso mirar a Dios sin exigir explicaciones. Silencio. Y entonces, la figura asintió. Una luz brotó de su pecho. No cegaba. Sanaba. Fuiste el primero que no pidió ser absuelto, sino comprendido. Julián se puso de pie. El mar no mojaba sus pies. El viento ya no le tocaba la piel, porque su cuerpo comenzaba a cederle el paso al alma. ¿Moriré ahora? La voz no respondió con palabras. Solo le mostró una imagen. Miles, millones, almas despertando, recordando sus juicios. No con terror, sino con propósito, porque Julián no fue enviado para salvar, fue enviado para encender. Y antes de desvanecerse entre la brisa, sus últimas palabras no fueron una despedida, fueron un legado. Recordar no es un castigo, es un llamado, no para temer a Dios, sino para caminar hacia Él, con la mirada limpia, y el alma decidida a hablar, incluso si el cielo tiembla. Cuando su cuerpo cayó sobre la arena, ya no era cuerpo, era luz sin forma. Nombre sin boca. Y en el cielo, una nueva estrella apareció. Pero no arriba. Dentro, en todos los que se atreven a escuchar, antes de morir, lo que su juicio les ha querido decir.